buenas tardes, profesor Pierre, y buenas tardes a todos los asistentes a la sala, queridos colegas colombianos y latinoamericanos. Estamos muy contentos de tener esta nueva conferencia. Es para nosotros una primicia tener una conferencia inclusiva como la que estamos teniendo hoy. Logramos resolver los problemas tecnológicos para hacerlo y estamos muy satisfechos de tenerlos a ustedes aquí y de tener a la profesora Jenny y al profesor Pierre colaborándonos en esta conferencia. Les deseo muchos éxitos, profesora Jenny, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, profe, como siempre, por ese saludo. Voy a presentar a la profesora Jenny, que estará el día de hoy. La profesora Jenny Acevedo es licenciada en matemática y especialista en educación matemática de la Universidad Industrial de Santander. Es magíster en docencia de las matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional y es doctora en educación matemática de la Universidad Estatal de Campinas en Brasil. La profesora labora en el Instituto de Estudios en Educación e investigadora de los grupos de investigación Cognición y Educación en Informática Educativa de la Universidad del Norte, Barranquilla. Actualmente desarrolla proyectos interinstitucionales en educación STEM, educación matemática en la educación inicial e inclusión en educación matemática. La profesora Jenny es coordinadora por Colombia de la Red Iberoamericana del Mathematics Teacher Specialized Knowledge. También es miembro senior del Grupo de Historia de la Matemática en Brasil y obtuvo el reconocimiento Mujeres Matemática 2020 Colombia. El día de hoy también está en la presentación el profesor Pierre Puello, quien es el intérprete de lengua de señas para esta conferencia. El profesor Pierre es tecnólogo en gestión documental, es profesor del SENA, Centro de Comercio y Servicio Regional Atlántico, ha sido intérprete de señas del SENA y en eventos promovidos por la Universidad del Atlántico, Politécnico del SINU, Neuroarte, Centros de Aprendizaje, FENASCOL y la Universidad del Norte. Les recuerdo a todos los asistentes que esta conferencia tendrá una duración de 30 a 40 minutos aproximadamente. Al finalizar, tendremos 15 minutos para sesión de preguntas. En ese momento, en la sesión de preguntas, el chat estará disponible para realizar dichas preguntas e interactuar con la profesora Jenny. Sin más demora, doy paso a nuestra conferencista del día de hoy, la profesora Jenny Acevedo. Profe, muy buenas tardes para usted y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren bien en estos tiempos retadores, como dice la conferencia del día de hoy. Bueno, el propósito de la conferencia es mostrar un poco el panorama que tenemos de inclusión, que se ha hablado de inclusión y uso de las tecnologías y especialmente en la población con trastorno del espectro autista, que es el caso que les vengo a presentar el día de hoy. El título de la conferencia del día de hoy es Inclusión, Tecnologías y Educación Matemática, hablando especialmente enseñanza en y para la diversidad en tiempos retadores. Vamos a comenzar. Entonces, inicialmente quiero presentar por qué hablar de diversidad, inclusión y educación. Necesitamos pensar y repensar la educación desde distintos puntos de vista. Actualmente contamos con nuevos panoramas globales, nuevas tendencias teóricas en educación, nuevos retos que nos presenta la sociedad y pues ya estamos viviendo uno de ellos y es educar en la virtualidad. Además de eso, en el aula, en las aulas de clase, contamos con diversidad cultural que siempre está presente en el aula. Ya les mostraré en el ejemplo el día de hoy la diversidad cultural con la que contamos. Tenemos fenómenos migratorios, especialmente en Colombia tenemos fenómenos de migración de poblaciones de venezolanos que se han trasladado, han ingresado al país, ahora van saliendo, de nuevo van entrando y así es un fenómeno que va a estar en movimiento en cuanto la situación del país vecino y de nuestro país no se arregle. Tenemos también la necesidad de una educación más equitativa y de calidad, sobre todo en un único sistema con el que contamos todos. Además de esto, son muchas las innovaciones tecnológicas que han salido en los últimos años
y estas poco a poco han tratado de entrar al currículo de educación, en educación matemática ya hay unos que han entrado con fuerza, sin embargo no ha entrado a todas las aulas, pueden tener conocimiento los profesores de diferentes herramientas tecnológicas, pero no pasan de ahí, no llegan al estudiante y mucho menos el estudiante logra transferir, entonces tenemos esa necesidad. También tenemos nuevas generaciones que tienen otras habilidades, como lo plantea la UNESCO, tenemos unas habilidades nuevas para este siglo XXI, unos retos nuevos que nos proponen educar para estos retos. El sistema educativo, el ecosistema educativo se está internacionalizando, ya es una realidad en estos momentos. Por ejemplo, en estas conferencias vemos población internacional que escucha lo que está pasando en Colombia y escuchamos también gente de otros lugares y logramos incorporar algunas de esas cosas a nuestras prácticas. Es un currículo que se está internacionalizando, es un sistema educativo que está viendo más allá de la localidad de cada ciudad. También tenemos una diversidad cognitiva en cada salón de clases y pues tenemos talentos, así como hay déficit, también hay personas por encima del promedio. Entonces quiero hablar de la palabra neurotípico, que es como se caracteriza a quienes no tienen ningún trastorno ni por encima ni por debajo de la media de cognición. Entonces, estas son como las necesidades que se presentan actualmente en educación, las que yo logro vislumbrar, posiblemente hay muchas más. Y sobre eso, entonces, yo quisiera preguntar, dejar en abierto, entonces, ¿qué podemos decir de diversidad, de inclusión y educación en Colombia? Es necesario para mí hacer esta contextualización porque posiblemente personas de otros países, especialmente Brasil, ha trabajado mucho, ellos están con nosotros el día de hoy escuchando esta conferencia. Entonces, ¿qué podemos decir de Colombia? Entonces, acá van unas cifras de las que estamos hablando hoy en Colombia. Las cifras están desactualizadas, pero son las últimas que mostraron en el Ministerio de Salud y tienen que ver con las relaciones o la caracterización de la población en condiciones de discapacidad. Entonces, voy a hablar de esa relación de discapacidad con algunas otras variables que posiblemente agravan el problema de atención a esta población. Entonces, por ejemplo, en la parte derecha de la pantalla tenemos una caracterización de la cantidad de mujeres y hombres que hay en condición de discapacidad en Colombia al año 2017 que está ahí. Está discriminada por edades, entonces como vemos de 80 años hacia arriba es la mayor cantidad de gente con discapacidad. Entonces la pregunta es, ¿y qué estamos llamando discapacidad? Entonces, discapacidad, estamos en este momento, en esta gráfica que aparece ahí, se está hablando tanto de discapacidad física como discapacidad cognitiva, como discapacidad pues, motora, que es físico, y hay un conjunto de discapacidades, por ejemplo, sistémicas, que tienen que ver con enfermedades que se adquieren con el tiempo. Entonces, posiblemente la población con mayor discapacidad se encuentra para los mayores de 80 años. Sin embargo, si yo me remito a ver la gráfica frente a los estudiantes que tenemos en época escolar, en edad escolar, es significativo el número que tenemos ahí de hombres y de mujeres. Entonces, por ejemplo, estudiantes que ingresan a la universidad, que es el caso que vamos a analizar el día de hoy, que están entre los 15 y 19 años, hay 36.552 hombres a nivel nacional y 25.565 mujeres que tienen este tipo de estas discapacidades. Ahora, la caracterización que presenta el Ministerio de Educación de Salud, con respecto a esto, que es población con discapacidad y además está caracterizada como población afro, indígena, raizal, palenquero, que son las etnias nuestras en Colombia,
tenemos que hay una alta concentración de personas con características de afrocolombianidad. La segunda posición, que es mucho más del doble, en comparación con las personas afro, son los indígenas, ¿no? Entonces sería indígena 26,48% y los afros 70,60%. Están en relación, los indígenas son la mitad y viene siendo el doble los afros. Bueno, y hay otras cosas, o sea, aparte de tener, de estar en condición de discapacidad, tenemos personas que están en esa condición y además son víctimas del conflicto armado, son mujeres cabeza de familia o hombres cabeza de hogar. Son jóvenes vulnerables en la parte urbana, en la parte rural, o personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, los que se encuentran en ancianatos. También habitantes de calle, población de centro carcelario, o sea, hay una caracterización alrededor de esta población que queda realmente en la mayoría de los casos en simplemente esto, cifras que se muestran desde los ministerios y no estrategias claras hacia cómo acoger esta diversidad que contamos, que tenemos en nuestro país. Aún no he hablado de la de discapacidad en el aula, simplemente estoy presentando una radiografía de lo que tenemos en el país frente a lo que es discapacidad. De las personas que yo hablé de etnia, afrocolombianidad, indígena, raizal, palenquero y rom, me centro en el departamento del Atlántico, que es donde queda ubicada la Universidad del Norte y es con la población con la que yo estoy trabajando actualmente. Entonces, en el Atlántico, si ustedes se fijan ahí, en todas las categorías de población con discapacidad se encuentra en una posición interesante frente al resto del país. Por ejemplo, lo que está ahí del Atlántico en afrocolombianidad, 5.779 personas que están indicando ahí que son del Atlántico con respecto al resto del país. De ROM tenemos 18 personas, palenqueros 82, 158 raizales y 1.206 indígenas. Entonces es una población importante que tenemos con este tipo de caracterización, de igualmente los que pertenecen al estrato económico que aparece aquí, estratos 1 y 2, que son las personas con menores ingresos y es donde mayor se concentra la discapacidad. Realmente los datos están muy pequeños, pero simplemente fijémonos de pronto en las cifras que estamos diciendo y la relación que estoy mostrando. Mi interés no es de pronto que se aprendan estos números o algo así, sino simplemente que seamos conscientes que son muchas las personas que se encuentran en esta condición. Ahora, la legislación colombiana ha tenido diferentes momentos en donde se ha hablado de la educación con calidad, de procesos que son adheridos a la educación, por ejemplo, la cuestión de una educación que respete la dignidad y los derechos y los deberes de las personas, que está contemplado desde la Ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación. Posteriormente, hacia el año 2009, fíjense la cantidad de años que pasan, hubo de las primeras convenciones sobre los derechos de las personas con discapacidad y entonces allí se crea la ley 1346 o 1346 de 2009, en donde se hace esta convención y pues se adoptan algunas medidas iniciales, es decir, en 2006 fue la convención y en 2009 fueron adoptados algunos parámetros dentro de la ley colombiana. A 2013, la ley 1618 de 2013 habla de disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Significa que ahí se dan cuenta que las personas con discapacidad pues también pueden trabajar y pertenecer a la masa laboral colombiana. Entonces se dan unas disposiciones mínimas para poder acceder al trabajo y garantizar pues condiciones de respeto, así como
lo dice la ley. Hacia el 2017, el decreto 1421 reglamenta un marco de educación inclusiva y de atención educativa a la población con discapacidad y allí menciona algunas características importantes de cómo nombramos a las personas en este tipo de condiciones. Bueno, ahora, una necesidad más allá de las instituciones educativas. Entonces, poco a poco voy a ir llegando a esta necesidad dentro de la escuela o de la universidad. Sin embargo, es reconocer a manera general la importancia de hacer de la discapacidad, reconocer la discapacidad como una construcción social. Es decir, que no seamos ajenos a esta situación que ocurre. Difícilmente las personas podrán construir las competencias necesarias desde el punto de vista de las exigencias sociales y el desarrollo personal. Según Blanco, que está en las referencias, si no se consideran las diferencias individuales para aprender, que son fruto del origen social y cultural, pues tampoco se van a garantizar las condiciones mínimas. Bueno, según los informes de USAID, entonces, ¿por qué es importante reconocer estas condiciones? Porque ha sido establecido por la sociedad para generar una definición de discapacidad que refleje expectativas sociales de salud y funcionalidad. Se estipula la discapacidad, aquí viene una primera definición, como un concepto en evolución, y discapacidad resulta de la interacción entre personas con discapacidad y barreras actitudinales y ambientales que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad. Entonces, fíjese que esto que está aquí propuesto por la ONU en 2006 habla de una palabra interesante que son las barreras que se ponen para el acceso a los mínimos. ¿Qué son los mínimos? Salud, educación, trabajo. Es necesario, fue necesario este resto de reuniones, de asambleas, la ONU, la UNESCO, diferentes entidades internacionales para hacernos caer en cuenta que efectivamente hay necesidad de replantear todo lo que tenemos actualmente para poder incluir y atender esa diversidad. Bueno, bajo esta mirada, entonces, vamos a empezar a mirar qué dice la literatura frente a la diversidad y cuáles son las estrategias iniciales que se plantean. Entonces, la primera de ellas habla del DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, y que tiene 3 principios básicos que se aproximan a los estudiantes. Entonces, estos 3 principios básicos son los que suponen debemos incorporar como profesores para cada una de las clases o de las secuencias que incorporemos con nuestros estudiantes. Entonces, nos habla de 3 principios en este diseño y habla de múltiples formas de presentación y representación de la información. Es decir, no presentar la información en un solo formato, no solo visual, no solo auditivo, no solo sensorial, del tacto. Tenemos que mirar cuáles son las formas que favorecen el aprendizaje de los estudiantes. Múltiples oportunidades de expresión y acción y también múltiples formas de comprometerse con el aprendizaje. En este caso se habla de múltiples oportunidades de expresión, significa que, por ejemplo, no todos los estudiantes son buenos al hacerse una evaluación escrita, entonces debemos considerar la posibilidad de hacer una evaluación verbal, donde el estudiante pueda expresar y argumentar su pensamiento, lo que estudió. Estas son formas diferentes de acceder a la expresión, múltiples formas de expresarse, el estudiante de actuar, el que no puede presentar un video, que porque le da miedo la cámara o algo así, entonces puede redactar un texto en donde se evalúe exactamente la misma idea y pues se tenga la oportunidad de saber si el estudiante realmente está aprendiendo. Entonces, esto se propone para que cada profesor lo asuma dentro de sus
dentro de sus clases, dentro de sus propuestas y pueda así atender a la diversidad. Entonces yo no estoy hablando acá específicamente que porque hay estudiantes con discapacidades diagnosticadas en las aulas, entonces que el DUA está relacionado con eso, sino simplemente el diseño universal lo que habla es que precisamente tenemos que abarcar esta diversidad, tenemos que llegar a todos los estudiantes con o sin discapacidad. Entonces, la idea de hacer actividad particular para un estudiante no cabe aquí. Lo que cabe es que esa actividad particular pueda aplicarse también a todos los estudiantes, no sectorizar el salón, porque eso implica un tipo de exclusión dentro del salón de clase. Entonces es como esa es la idea. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Entonces, hablo también acá en esta propuesta de unos ajustes razonables a nivel universitario, porque fue el nivel donde yo estoy haciendo el análisis. Hay necesidad, o sea, hay necesidad de hacerlo en la escuela, en la básica primaria, en la secundaria, y esos estudiantes que se gradúan de secundaria, de nivel medio, perdón, y entran a la universidad, entonces, o sea, ¿qué sucede con ellos? Los que logran entrar, ¿qué oportunidades tienen dentro del medio universitario? Entonces, de aquí nace la idea, esa idea de ajustes razonables viene también del texto del DUA, pero acá lo sintetiza también Alba Pastor, en donde habla de la diversidad y de la necesidad de hacer estos ajustes a partir de las oportunidades que se dan desde el aula y no se conciben las discapacidades o la diversidad como una limitación, una barrera, un impedimento, sino que debemos hacer a la par que hacemos nuestra labor educativa, hacer una adaptación del sistema, no que los estudiantes se adapten a nosotros, sino nosotros adaptar nuestras clases hacia lo que ellos necesitan realmente. Entonces pasamos aquí hacia hablar del caso que les vengo a presentar y es el grupo que tenemos en la Universidad del Norte. Voy a hablarles de cuántos estudiantes hay, qué es la Universidad del Norte. Efectivamente, la Universidad del Norte está ubicada en Barranquilla, Colombia, más cerca de Puerto Colombia que de Barranquilla. Es de carácter privada y tiene una población actual de 16.153 estudiantes. Hay estudiantes en condición de discapacidad. Existe una población diversa y multicultural porque llegan estudiantes de bastantes diferentes regiones del país, unos que son aledaños, pueblos aledaños acá a Barranquilla y otros que son del interior del país. En la Universidad del Norte contamos con la ventaja en este momento de haberse creado un comité que se llama Uninorte Incluyente. Es una parte de la universidad que se dedica a pensar, hay varios grupos, a pensar en qué estrategias se pueden brindar a estudiantes y profesores, así como qué ajustes en las políticas institucionales deben hacerse para hacer efectiva esta atención a la diversidad. Estos estudiantes que ingresan a la ruta de atención son autorreportados, es decir, desde el momento de la inscripción los estudiantes nos cuentan si tienen alguna necesidad de que este comité Uninorte Incluyente les haga algún apoyo frente a condiciones, por ejemplo, de acceso al salón, si tiene una discapacidad motora, entonces posiblemente nos toque buscar o a negociar con los directores de departamento, pues para que sus clases sean tomadas en primeros pisos, no tan alejados de la portería principal. Bueno, este tipo de ajustes. Sin embargo, hay ajustes que no solamente son de estructura o de arquitectura, que tienen que ver con la cuestión de acompañamiento desde las clases, es decir, para eso está el comité de profesores y estudiantes, para crear
junto con los padres de familia, el estudiante, dependiendo si el estudiante quiere incluir al padre de familia en esto o no, porque ellos son autónomos en ese sentido, y un comité conformado por profesoras, en ese momento somos todas mujeres, del Instituto de Estudios de Educación, somos 2 profesoras, hay personas desde el Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil, quienes son los encargados de apoyar con pares padrinos, pares estudiantiles, pares académicos. También está en el comité alguien, una psicóloga desde el bienestar universitario y también desde el departamento de psicología. Entonces estamos personas de diferentes, digámoslo así, formación que podemos aportar en estas adecuaciones que se deben hacer al interior de los salones de clase, el acompañamiento psicosocial de los estudiantes o acompañamiento de pronto en adaptación inicial a la universidad. Se han hecho talleres de cómo deben implementarse estos ajustes razonables, que son acciones de seguimiento individual y el proceso de acompañamiento por parte de tutores, mentores, por parte también del CRE, de bienestar universitario, de psicología. Bueno, entonces se han hecho varios talleres a profesores. Les cuento, sí que no ha sido tampoco muy fácil esa labor, pero se ha intentado sensibilizar a los profesores de todo esto que necesitamos incorporar. Hay una realidad y la realidad nos implica cambiar algunas cosas y a eso debemos pues ponerle manos a la obra y actuar porque son los estudiantes quienes nos permiten hacerle ese tipo de acompañamiento. La estructura del manual, les hablo del manual y después les hablaré en dónde aplicamos todas estas estrategias. Entonces, este manual está conformado inicialmente incluimos 4 discapacidades: auditiva, visual, psíquica y por último el trastorno del espectro autista está allí. Dentro de las discapacidades sensoriales o psíquicas están afectadas en la parte académica, la habilidad cognitiva y de aprendizaje, lo que tiene que ver con lenguaje y comunicación y también la parte emocional. El listado es más largo si me refiero al trastorno del espectro autista porque además del lenguaje y la comunicación se afecta la atención, el razonamiento, la memoria, las funciones ejecutivas, también algunas necesidades de tipo corporal, es decir, son altamente sensibles o al tacto o al sonido o a la luz. Este tipo de características y además hay características marcadas frente a las necesidades sociales y de comportamiento. De acuerdo con esto, entonces el manual se ha creado pensando en estas discapacidades como presento acá, cada una de ellas. Entonces acá puede caber la auditiva, la visual, la psíquica y dependiendo de cada una de ellas, entonces estamos hablando de las dimensiones, cuáles son las dimensiones que están afectadas por dicha discapacidad y nos enfocamos en la parte de habilidades cognitivas y de aprendizaje y que son las que están puestas en esta parte, que es el caso particular del autismo. Seguramente cuando agreguemos más discapacidades, aquí contaremos con un amplio espectro de otros posibles ajustes que se pueden ofrecer desde el aula de clases. Este manual está compuesto por inicialmente sus características, damos a esto cuáles son las necesidades que tienen de ajustes, cuáles ajustes se deben hacer efectivos en el aula y qué recursos de apoyo online en este momento, que es lo que nos compete ahora en la educación remota, qué recursos o apoyos hay disponibles para este tipo de situaciones que se presenten. Entonces, un momento, por favor. Ok, el curso en el que yo estaba trabajando era el de geometría para diseño gráfico, uno de los cursos que me fue asignado.
El curso constaba de 27 estudiantes, 2 diagnosticados con trastorno de neurodesarrollo, uno con trastorno específico del aprendizaje, otro con trastorno específico del lenguaje. Acá es una sorpresa hacia final de semestre porque este trastorno específico del aprendizaje, el estudiante se decide pues ya contarnos cuál es, qué está afectando su vida escolar y a revisar los diagnósticos. También tiene otro trastorno del neurodesarrollo. Entonces, finalmente habían 3 estudiantes dentro del espectro autista en el salón. Y hay diferentes ritmos de aprendizaje hubo en ese salón, ritmos de aprendizaje, diversidad cultural. Son estudiantes que venían de diferentes regiones, de diferentes estratos socioeconómicos, con diferentes costumbres, con diferentes perspectivas de lo que es la vida universitaria. Y bueno, su adaptación ahí durante los 2 primeros cortes fue bastante fuerte. Vamos a mirar entonces ¿qué es el trastorno del espectro autista o qué características generales? Acá estoy poniendo una cuestión muy general porque realmente eso es demasiado amplio, pero ¿qué me interesa saber? Que es un trastorno o una alteración del neurodesarrollo, que además de esto se utiliza para designar muchas manifestaciones del autismo. Entonces acá algunas investigaciones clasifican los estudiantes Asperger dentro de este trastorno. Hay unos que hablan de un autismo funcional o que simplemente hablan de autismo. Entonces cuando una investigación dice el estudiante estaba dentro del trastorno del espectro autista y no nos brinda unas características de ese estudiante, difícilmente podremos saber si esas estrategias que fueron planteadas allí nos servirán para adaptar alguna de nuestras propuestas didácticas en el salón de clase. Entonces, es importante reconocer, para mí en este momento en las investigaciones que se producen en educación matemática, las características tanto del comportamiento como de aprendizaje de las personas que hacen parte de este trastorno para ver si todas las estrategias son adaptables a este tipo de estudiantes. Algunas características frente a lo que ya se nombró en la diapositiva anterior tiene que ver con la interacción social, principalmente en la comunicación. Algunos tienen una comunicación relativamente fluida, algunos es muy marcado la cuestión de la comunicación robotizada, una secuencia de palabras así como muy mecánicas. Bueno, conductas repetitivas e intereses restringidos, hay hiperfocalización, es decir, se focalizan mucho en una misma actividad, hay perseveración, significa que el estudiante hasta que no resuelva esa actividad no va a cambiar de actividad. Tiene pocas habilidades de planificación, hay poca flexibilidad mental y cognitiva, significa que no da para entender diferentes contextos de una situación, sino que se entiende de manera literal lo que se dice. Hay generatividad, inhibición de respuestas, habilidades mentales y sentido de la actividad muy corto. Estos estudiantes no todos presentan las mismas características, por eso yo aclaraba en el principio que es importante en las investigaciones caracterizar a la persona, no decir el nombre, sino caracterizar qué presentaba para ver si eso es lo mismo que tiene otro estudiante que también presenta o está diagnosticado con espectro del autismo, porque eso me permite adaptar más fácilmente las estrategias. Hay unas estrategias que son generales para todos los estudiantes categorizados aquí, pero hay otras que pueden particularizarse y adaptar fácilmente, entonces eso depende de lo que demuestre en la investigación. Ahora, vamos a mirar ¿qué dice la investigación en educación matemática sobre este tipo de estrategias? Entonces, haciendo una búsqueda en diferentes
fuentes bibliográficas en español, francés, alemán, inglés y portugués de los últimos 20 años, se encontró realmente muy poca bibliografía que caracterizara a los estudiantes Asperger. Por tanto, pues en esta investigación que presentamos entre Acevedo Rincón, o sea, yo, Ever Lizarazo y Campoelía Flores Pavón, encontramos varias cosas interesantes, y es las referencias principalmente se han producido en la mayor cantidad en la segunda década, aunque esto ha sido nombrado desde 1960 y algo, si no recuerdo exactamente la fecha, desde que el señor Asperger caracterizó el síndrome. Entre las herramientas que se presentan en estas investigaciones para trabajar con estudiantes del espectro autista, presentan ideas interesantes en materiales concretos y manipulativos, es decir, todo lo que ellos pueden tocar con sus manos y manipular para llegar a material didáctico para llegar al objetivo de aprendizaje, y también algunos objetos virtuales de aprendizaje. Se han desarrollado trabajos utilizando el iPad, el iPod, la calculadora gráfica, una calculadora básica de sumas y restas, en computador con dos software que recalcan mucho la investigación, que es TouchMath y Teach. Y también incluyó las investigaciones presentadas por mí frente al uso del celular con estudiantes dentro de este trastorno, y el uso de GeoGebra, que también lo empecé a caracterizar en este año. Formatos usados para trabajar con estudiantes en esta población, su mayoría es audio, video, texto e iconos, que es más fácil de usar con estos estudiantes. La interpretación visual es mucho mayor, aunque ellos no tengan una organización clara de la información. La enseñanza o el aprendizaje que se hacía en la investigación está relacionado en su mayoría con la aritmética, es decir, como si los estudiantes, o la concepción de matemática que tienen los investigadores en esta área, sea solamente de una matemática básica o de una aritmética, es decir, que el objetivo final de enseñar a un estudiante con autismo llega solamente a saber hacer compras, pues es el contexto que presentan las investigaciones, y la mayoría de investigaciones está centrada en enseñar suma, resta, multiplicación y divisiones cortas. También se llegó a hablar de funciones y de geometría. Se supone que el estudiante dentro de este trastorno tiene desarrollado su pensamiento espacial. Sin embargo, no hay investigaciones que respalden esto, simplemente dicen que sus características están relacionadas íntimamente con el desarrollo de su pensamiento espacial. Ahora, los contextos donde están desarrollándose estas investigaciones tienen que ver con salones de clases, salas de terapias y salas alternas. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del estudiante, como todos los de este espectro no son iguales, como el estudiante necesita mantener sus condiciones rutinarias de trabajo, si se saca al estudiante del entorno natural donde está, es decir, del salón de clases, o si está en terapia y si se saca de terapia para hacer el trabajo, va a causar un choque, una ruptura entre lo que está haciendo, y posiblemente cause alguna reacción en el estudiante. Entonces, ¿qué pasa? Estas investigaciones han sido desarrolladas en su mayoría por psicólogos y psicoterapeutas o profesores que tienen o un laboratorio especial, en este caso de matemáticas, o que tienen, pues desarrollan su clase al mismo tiempo que están haciendo observación de la clase. Estos son algunos de los resultados. La publicación pues no ha sido presentada, simplemente está en análisis este artículo de lo que se ha encontrado. Los dos estudiantes de los que yo voy a hablarles se llaman Mark y Lulu para efectos de esta investigación. Estudiantes de diseño gráfico. Mark, hombre, 18 años, es una persona poco sociable, mantenía un ritmo de habla robotizado.
Frases cortas, es una persona responsable, de respuestas rápidas, concretas. Por lo mismo es muy impulsivo y acrítico, es decir, decía las cosas sin reflexionar sobre lo que estaba diciendo, sino que salía con la frase o lo que se le ocurría de momento, sin filtrar lo que iba a decir. Mantenía siempre grupos fijos y cerrados de trabajo. Acostumbraba a corregirme como profesora cada vez que notaba alguna cuestión que no estaba bien. Eh, pero esta cuestión de la corrección entonces se volvió incómoda en algún momento, porque a veces era acertada esa corrección, a veces no lo era, y por tanto generaba una interrupción continua de las clases. Y esto causaba lo que yo pongo al final, un llamado de atención de los compañeros, porque resultaba incómodo para el resto de clase que el estudiante estuviera interrumpiendo cada 2, 3 minutos, diciendo lo que pensaba o lo que creía que se debería hacer. Es una persona que hacía mucho uso del celular, porque le gustaban mucho los videojuegos. Entonces, en cuanto la actividad no le llamara la atención, él se iba directo al celular, directo a sus videojuegos, y podría subir de niveles, muchos niveles durante la clase. Fue de alguna manera incómodo, porque en el celular nosotros trabajábamos el GeoGebra, eh, y desde allí necesitaba la conexión. Entonces él hacía sus trabajos de manera rápida, sus respuestas eran rápidas pero no acertadas. Entonces, que él creía que estaba bien, necesitaba valoración inmediata para que no se fuera hacia otra actividad como el uso de videojuegos, y pudiera devolverse o retomar el rumbo del objetivo de aprendizaje. La comunicación en tiempos de retadores fue mediante el uso de llamadas. De alguna manera no respetaba horarios, entonces no entendía algo al momento en que abría el computador, enseguida se disponía a llamarme. Tocó reeducar ese comportamiento y dirigirlo al uso de los mensajes de correo para de alguna manera moderar las rutinas que él tenía frente a la comunicación con los demás. Entonces, este tipo de situaciones nos pueden ocurrir con estudiantes del espectro autista y fuera de ellos. Simplemente es cuestión de educar a las personas en qué medio es adecuado para usar para comunicarse con los demás. En este sentido, el uso de llamadas pues fue limitado, y eso. Estoy caracterizando los comportamientos porque muchos de ellos influyeron en el desarrollo de las clases y en el desarrollo de los tiempos aparte como profesora. Ahora, Lulu es una estudiante de 19 años, aparenta tener muchísima menos edad. Es una estudiante que sufre de ansiedad, es poco sociable, es muy participativa en clase. Lo mismo que Mark, ella ofrece respuestas rápidas, impulsivas, precisamente por esta cuestión del lenguaje, de comunicación. Es participativa, líder, responsable, sus trazos son discontinuos, igual que Mark, no lo puse allí. Trazos de alguna manera, poco uso de elementos para geometría que son necesarios. Sus hojas las presentaba arrugadas porque sufría de ansiedad y de estrés, y le sudaban sus manos, y entonces sus hojas parecía que las hubiera sacado de la basura, pero era por la misma forma de manejar su ansiedad. Mantenía también grupos fijos, pero era líder en el grupo en el que ella estaba, entonces esto es una característica importante. El desarrollo de talleres era muchísimo mejor que el desarrollo que ella presentaba en los exámenes. Entonces, en los exámenes, ella, la ansiedad la invadía. Si estábamos haciendo un trabajo de clase, que era lo mismo que se hacía en el examen, ella participaba muchísimo mejor. Entonces, ahí es donde yo voy a la parte de la estrategia, de múltiples formas de representación y de acción, de actuar, cómo ella puede mostrar
que efectivamente está aprendiendo sin necesidad de causarle en este momento pues estrés y de presentar un examen y esas cosas. No contacto visual, la mirada siempre al piso o al techo cuando está hablando conmigo. Inicialmente establecimos contacto vía WhatsApp, es ella, ella se comunica muy bien, no con audio, sino solamente textos. De igual manera, fue redirigida hacia el correo para evitar salirnos del horario habitual de trabajo con estudiantes. Es una persona comprensiva y acogedora con su grupo y siempre que participaba en clase y ella sentía que no era entendida, al mismo tiempo lanzaba una siguiente pregunta para verificar si lo que se había dicho estaba bien o si ella había entendido bien la instrucción. Tenía propias estrategias para llegar al aprendizaje. ¿Cuáles fueron los ajustes que fueron realizados para esta estudiante? Entonces, inicialmente las características de ambos estudiantes coinciden acá: comunicación no verbal, postura corporal inadecuada, no realizan parafraseo, es decir, no hacen interpretación de un párrafo, sino comprenden literalmente lo que está allí, no pueden transformar un párrafo o la lectura de un enunciado en otras palabras. Dificultad de iniciar y mantener un diálogo, la comunicación es puntual, la pregunta, la respuesta y las respuestas cortas o las preguntas cortas y se acabó el diálogo. En la parte de comunicación, ¿no? Las necesidades que tiene entonces un estudiante dentro de este trastorno. Esta parte acá es tomada del manual que les hablé al principio, de ajustes razonables, y tiene que ver pues con todo lo que está relacionado con el trastorno del espectro autista. Entonces les hablaba de las necesidades del lenguaje expresivo para comunicar sus ideas y evitar que los estudiantes lleguen a la hiperfocalización, es decir, que se queden ahí en una misma actividad y que no logren transferir lo que están haciendo a otra actividad o cerrar un capítulo y empezar otro. Evitar que el estudiante se quede allí. Y los ajustes que se realizan para este tipo de característica es hacer siempre preguntas de verificación, intentar que ellos hagan parafraseo, así sea de palabras cortas, así sea utilizándole un sinónimo para que trate de llegar hacia allá. Y pueda entender problemas. ¿Cuál es el problema o qué es lo que encontramos en las investigaciones? Que los estudiantes tienen dificultades al resolver problemas en la parte aritmética. Entonces, en cualquiera de las asignaturas o los cursos que tomen a nivel universitario, van a tener que enfrentar una serie de problemas, así sea la misma cómo reunirnos para resolver un trabajo o algo así. Entonces, ellos van a tener que enfrentar muchos problemas, muchas situaciones y puntuales del curso o puntuales de la vida cotidiana a las que deben adaptarse. Entonces, ¿cuál es la idea de este tipo de ajustes? Que ellos puedan adaptarlos a su vida personal, profesional. Ok, hay necesidad de hacer anticipación con estos estudiantes. ¿Qué significa? Que si voy a cambiar la rutina de la clase para la siguiente clase, debo avisarles con tiempo suficiente para que se adapten a la idea de que voy a hacer un cambio en la siguiente clase. Por ejemplo, la siguiente clase no voy a hablar más de circunferencia, vamos a tomar el tema de construcciones con circunferencias. ¿Qué pueden hacer? Pueden consultar este libro, mirar el ejemplo, voy a trabajar sobre ese ejemplo, como darles herramientas para que ellos preparen su clase y al mismo tiempo puedan transferir esto a sus clases. Bueno, hay otras estrategias aquí, pero el tiempo es corto y quisiera dejar tiempo para preguntas, entonces voy a adelantar aquí. Ya llegando aquí al final, voy a presentarles el video de Lulu en las construcciones que ella hizo en la clase de geometría. Cuando ustedes ven esas construcciones, de pronto piensan
que es geometría de la que se ve en educación básica. Con sorpresa llegan los estudiantes a la universidad a trabajar en el curso de geometría y al hacer los diagnósticos iniciales, con sorpresa de los profesores realmente, nos encontramos que los estudiantes aún a esa edad no comprenden o no han interiorizado propiedades básicas de figuras geométricas simples. Entonces, lo que se está mostrando en este video es prácticamente desde dónde empezamos y hasta dónde llegamos con los estudiantes. ¿Por qué es necesario que el estudiante de diseño sepa las cosas básicas? Porque es que precisamente un estudiante de diseño tiene que proyectarse hacia la vida profesional. Y en la vida profesional ellos van a tener que crear, algunas cosas van a ser con geometría básica, otras cosas van a ser de forma más libre, pero ellos deben entender las características, las propiedades mínimas de los objetos con los que van a trabajar. Ese video que pasó ahorita, aquí ya las proyecciones en 3 dimensiones, y el video que se pasó en la parte anterior donde se veía algo de los perritos acá, fue la propuesta de lo que ellos hicieron para acá. Entonces, esta es la propuesta de materiales o de cosas que se pueden ofrecer, por ejemplo, para una veterinaria. En esta propuesta, los estudiantes de geometría realizaron algunos diseños básicos. No, este no es el de la veterinaria, es el de juegos infantiles. El de la veterinaria es el de Mark. Entonces, acá los estudiantes presentan diferentes diseños. Por ejemplo, acá está trabajando la proporción áurea por medio de rompecabezas para estudiantes. Entonces es como darles la posibilidad de que piensen un poco más allá, cómo transferir eso tan básico que es el cuadrado, tan básico que es la circunferencia, a objetos tridimensionales o a propuestas dentro de su portafolio de oferta hacia la empresa en la que está trabajando. Y acá pues el portafolio de Mark tiene que ver con las construcciones iniciales, la creación de los logos, las marcas, la identificación de las marcas que tienen en las diferentes empresas y bueno, la construcción de la tridimensionalidad. Acá esta actividad es muy famosa. Y acá la propuesta que hay para que los estudiantes acá. Esta caja que está acá es creada con proporción áurea para que se ofrezca una casita de hámster. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Entonces, esas son propuestas básicas de desarrollos básicos de los estudiantes con los que ellos finalmente terminaron el curso. A eso fue pues lo que llegó. Aunque se vea muy básico, llegar allí fue realmente trabajado por todos los estudiantes clase a clase. Bueno, entonces acá está el de comida. Bueno, voy a pasar ya hacia los cuestionamientos finales y entonces tenemos 3 preguntas en esta diapositiva que me llevan a pensar cuáles son o qué retos se tienen al asumir nuevas generaciones que son cada vez más diversas. ¿Qué profesores y formadores, qué tipo de profesores y formadores debemos o necesitamos formar? El camino de investigación realmente está abierto porque, como les dije, en las investigaciones o la revisión bibliográfica que se hizo, se dio cuenta que se limitaron a un solo tipo a un solo pensamiento en matemáticas. Realmente la matemática es muy amplia y podemos llegar más allá de lo que está propuesto. Ahora, las clases de matemática en general
en cualquiera puede tener sus ajustes razonables a partir de la población con la que nos encontremos. Cada curso es un nuevo reto, entonces ahora viene otro curso de geometría, tendremos que empezar desde cero, desde conocerlos, ahora en la virtualidad. Por tanto, las estrategias van a ser repensadas en cuestión de lo que se presente en el curso. Sería más fácil simplemente un contenido, pasar diapositivas en una clase y hacerme como la loca y decir eso no existe. Sin embargo, existen otras formas de enseñar que generan menos carga. ¿Cuál es el sentido? Entonces, ¿qué quiero ser? ¿Qué profesora quiero ser? ¿O qué quiero con que ellos queden finalmente? Esa es como la pregunta. ¿Esto qué implica? Implica asumir otros retos personales, profesionales y sobre todo, como lo decía el profesor de la conferencia de hace días, no fuimos formados para la virtualidad, no fuimos formados para la diversidad y nos encontramos este tipo de retos. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos igual o tratamos de pensar para la diversidad? Eso es lo que tenemos por contarles. Necesitamos reconocer las experiencias, las diferencias de los estudiantes, saber de dónde vienen, qué los trae a estudiar lo que están estudiando. Implica también formar diferentes identidades, formar junto con ellos su identidad, la subjetividad también debe ser reconocida y la palabra clave aquí es diferencia. La diferencia debe ganar un estatus y debe llevarnos a que se reconozca que siempre los salones son heterogéneos. Con diagnóstico o sin diagnóstico tenemos estudiantes diferentes en nuestros salones de clase. Entonces, ¿qué hacer para poder llegar a todos ellos? Estas referencias, que van a quedar subidas posteriormente y vamos a cerrar aquí para abrir ahora cómo hago. Creo Sí, que profe, vamos a tener que dejar a Pierre. sí, de acuerdo. Profe, en ese momento podríamos, formalmente ya cerramos la conferencia, vamos a pasar a la sesión de preguntas. El profesor Pierre en ese momento también dentro de la plataforma tiene acceso a la cámara, entonces él podría activar también la cámara en la plataforma. Bueno, entonces. Ya mi cámara está allí, ¿cierto? Sí, profe, perfecto. Ya en este momento la estamos viendo a la profe. Profesor Pierre, si me escucha, ¿podría activar la cámara en la plataforma, por favor? En Blackboard, Pierre. Sí, en Blackboard. Si no, no hay problema, dejamos a Pierre fijo, ¿será? Ok, profe, sí, entonces sería dejarlo como estaba. Creo que cerró la cámara ahora. Pierre, ¿puede abrir la cámara del Meet? Ok, entonces cierro la mía acá. Ustedes me ven acá si dejo esto abierto, ¿cierto? En este momento no la estamos viendo, profe. Ahora ya la Ahí, vemos. listo. Sí, Pero no vemos al profesor Pierre. un momento, por favor, que yo pare de compartir la pantalla. Un segundo, por favor. Vale, mientras tanto, a las personas que están en la conferencia, dimos cierre a esta conferencia y vamos a abrir la sesión de preguntas. Quien tenga alguna podrá realizarla en el chat que está dispuesto para esto.
Mientras tanto, también les recuerdo a todos los asistentes que esta sesión es grabada, para las personas que están preguntando si la sesión está grabada. Esta sesión es grabada, será subida a la plataforma, a la página de una empresa docente a partir de la próxima semana o antes, si es posible. La presentación también será subida a Funes, que es el repositorio de una empresa docente, también a partir de la próxima semana. Entonces tendremos disponibilidad a la conferencia y tendremos disponibilidad a la presentación en PowerPoint que realizó la profesora por si alguno de ustedes tiene interés en contactar. Profe, bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas. En este momento está conmigo una persona de discapacidad visual. En primer lugar, ella agradece por el tema y porque en verdad se sintió incluida durante la conferencia. Ella pregunta, profe, si usted ha tenido que trabajar con personas de discapacidad visual. No, de momento no tengo esa experiencia, sin embargo, en la Universidad del Norte sí han habido profesores que han trabajado con ellos. Ya, por ejemplo, hay 3 impresoras en braille en la universidad, por tanto, el profesor que tiene a cargo este estudiante puede imprimirle los trabajos y hacer lectura desde esta impresora braille que tenemos en la universidad. No lo he hecho, pero sí con ganas de hacerlo también con las personas de discapacidad visual, lo mismo con personas con discapacidad auditiva. Entonces, cada semestre es una experiencia nueva y bueno, esperando a mis estudiantes del siguiente semestre a ver cómo llegan. Gracias, profe. De parte de ella, de María Estela, pues le agradece y la felicita por el trabajo que está haciendo. El profesor Campo Elías hace la pregunta cuando hablaba la profe de los estudiantes, si es aconsejable el uso de calculadora con estos estudiantes. Sí, sí, porque creo que la matemática que ha sido analizada en los artículos de alguna manera limita la visión de matemáticas. Entonces yo quiero avanzar con el estudiante a que entienda un problema. No necesito que él se aprenda las tablas, que se aprenda de alguna manera un algoritmo, sino que intente a partir de sus conocimientos tratar de dar alguna estrategia para solucionarlo. En ese sentido, el uso de la calculadora pues se favorece mucho. Simplemente estoy intentando que él cree estrategias para darme una solución, una respuesta. La calculadora es importante aquí. Y no solo con estudiantes dentro de este trastorno, cabe decir, el uso de calculadora puede ser usado por cualquier estudiante. ¿Qué me interesa? Al fin y al cabo la pregunta es como profesora, ¿qué me interesa? Que el estudiante resuelva problemas, que es finalmente lo que se evalúan en las grandes pruebas, o que el estudiante se aprenda de memoria las tablas. Es interesante para mí como profesora que cree de pronto alguna estrategia, que tenga clara una estrategia, una forma de solucionar ejercicios de multiplicación sin necesidad de acudir a las tablas de multiplicar. Puede usar la calculadora y perfectamente decir, este problema lo voy a resolver haciendo tales cosas, la calculadora y simplemente llego al problema. ¿Por qué? Porque me está desarrollando pensamiento matemático, que es llegar a crear este tipo de estrategias. Entonces, claro que sí, la calculadora, el celular es bienvenido, el computador, la tablet, todo es bienvenido siempre y cuando me ayude a crear otras habilidades en el estudiante. Gracias, profe. La profe Marta dice que un tema muy interesante. Hace la siguiente pregunta. ¿En estudiantes con algún trastorno en su aprendizaje es más viable hacer trabajos a nivel individual o es mejor hacerlos en grupos? Y también pregunta por el tema de la virtualidad. ¿Cómo se podría manejar esto con estudiantes en el tema de trabajo en la casa? Pues fíjese que el curso lo desarrollé unos trabajos individuales, otros trabajos en grupo. ¿Qué esperaría yo? Que fuera interesante, por ejemplo, estos estudiantes con estas características de comportamiento social, que
hacer trabajos en grupo le permite a él crear un lenguaje para ese grupo, entonces es más fácil, digámoslo de alguna manera, ver que este estudiante se integra también en los grupos, no estigmatizar y decir es autista, auto, es solo, significa que debe quedar aparte, sino que ver que ellos también pueden desarrollar habilidades y estamos como en el deber de ayudarles a. Los trabajos en grupo, ellos planteaban alguna estrategia para reunirse y juntar las partes. Dentro del video que yo mostré se veía un rompecabezas donde me debían mostrar la imagen original y después debían mostrarme cada uno qué parte escogió, y con las perspectivas de las imágenes que mostraban me daba yo cuenta que efectivamente habían hecho un trabajo grupal. Entonces sí se puede trabajar en grupo, se puede trabajar de manera individual, eso depende de cada actividad. Y la otra pregunta se me olvidó, Camilo, la primera. Profe, sobre la cuestión en ese momento de la virtualidad, ¿cómo se podría realizar esto? Ah, bueno, lo que le respondí era sobre la virtualidad. Entonces, perdón, profe, sí, tiene razón. Es sobre la cuestión de si es mejor el trabajo individual o el trabajo en grupo. O hacerlo en grupos heterogéneos, por ejemplo. Exacto, es mejor para mí siempre que reine la heterogeneidad. Eh, es más fácil, digámoslo así, tratar de poner de acuerdo a estas personas con características diferentes. O sea, en algún momento tienen que llegar a ponerse de acuerdo porque el trabajo igual se tiene que entregar. Entonces, se puede hacer dependiendo de qué tipo de actividad, claro está, qué quiero evaluar en esa actividad, y pues ahí ya planeo si individual o en grupo. Gracias, profe. La profe María, pues felicitaciones. La profe Alexandra también, Marcos. Hay mensajes de felicitaciones por su trabajo, por la información. Efectivamente preguntan sobre la presentación y la conferencia que serán grabadas, que son grabadas y también subidas a nuestra plataforma. Le agradecen mucho, profe, desde Costa Rica. Hay una pregunta que es, bueno, cuando la profe dice que los estudiantes en estas instancias, cuando dijo en algún momento en la conferencia que esos estudiantes en esas instancias no tenían los elementos fundamentales de geometría. Entonces, él quiere saber si se refiere a todos los estudiantes o solo a los con el espectro autista. No, la mayoría de estudiantes, al hacer la evaluación diagnóstica inicial y al trabajar los principios ahí del manejo de la plataforma GeoGebra, me di cuenta el bajo conocimiento que tienen de la geometría euclidiana básica. Entonces, con ellos, con este curso tocó empezar en su mayoría de temas casi desde cero. Fueron muy pocos los que entendían los temas al principio, es decir, cuando ponía una actividad ya de un nivel diferente a lo básico, fueron muy pocos los que entendían. Por tanto, a mí me tocaba devolverme a explicar desde lo básico las propiedades del cuadrado, por qué necesitan ser perpendiculares, por qué los ángulos resultan de esa medida, medir contra el rotulador. Es interesante ver que se ha perdido el uso de instrumentos en las escuelas, es decir, el transportador, la regla, incluso medidas no estandarizadas. Ya no, pareciera que no se estuvieran usando porque cuando les pedí un transportador, ni idea de cómo cogerlo. Entonces, es eso, ¿no? Me tocó empezar desde cero. La mayoría de estudiantes fueron los que presentaron este tipo de problemas. Gracias, profe. Bueno, siguen felicitándola en el chat y hacen una pregunta. El profesor Joaquín está interesado por saber la de la realización de la evaluación para esos estudiantes con diagnósticos de A. ¿Qué estrategias institucionales se han implementado para la evaluación? Bueno, lo que está claro desde el comité es que el objetivo de aprendizaje es el mismo para todos los estudiantes. Por tanto, no se rebajan, así, que para estos estudiantes o para otros estudiantes deban presentar solo una parte de los requisitos, sino que todos deben presentarlo todo. ¿Qué pasa? Para llegar a comprender un tema, como lo decía en el DUA, hay múltiples formas de expresión. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, el estudiante con trastorno específico del aprendizaje, el tiempo que demoraba en responder una tarea era
más del doble del tiempo de la persona con el neurotípico, digámoslo así. Entonces, este tipo de exámenes a estas personas tenía que tomarse precisamente el de tiempo, un tiempo con los compañeros en el grupo, en el examen, y otro tiempo en mi oficina, en sesión de atención a estudiantes, así para que completara. Aún así, el examen quedaba en un 80% respondido. Sin embargo, la calificación, estamos regidos por un sistema de calificación y debo decir si el estudiante aprueba. Ya garantizando que el estudiante resuelve un 80% de la actividad, puedo ver que el estudiante entendió algo o no entendió nada de lo que se había propuesto. Entonces, en ese sentido, el objetivo, el mismo para todos. Se entendió o no entendió sobre el tema y llegar al objetivo, ahí está lo diferenciado, es decir, el camino para lograrlo. Gracias, profe. También pregunta la profe María sobre la estructura, la planeación y qué aspectos con respecto a las actividades propone. Sí, la planeación, como le digo, contempla estos tres tipos de aspectos que nombra el DUA, las múltiples formas de representación, las de acción y las de compromiso con el aprendizaje. Debo aclarar que llevo estudiando esto no mucho tiempo, la verdad, yo no soy especialista en el área, sin embargo, me he propuesto a estudiar porque la misma necesidad de hacer las clases con estos estudiantes que llegan, como que me obliga como profesora a incluirme dentro de esa dinámica. Soy una profesora interesada en este tipo de educación, por tanto, lo que yo he hecho lleva apenas un par de semestres en ejecución y se han visto resultados en los estudiantes. La planeación es simplemente o siempre llevando a cabo estos principios del DUA, tratando de que no sea particular para el estudiante, sino que lo que se planee contemple estos tres principios y que sea la misma para todos. También pregunta el profe Jorge, ¿cuáles son los elementos externos que vulneran la inclusión desde matemáticas y cuáles fortalece? Bueno, no sé hablarle de todos los elementos externos, simplemente sé que, por ejemplo, la inclusión empieza desde el profesor, desde el lugar, desde el salón, desde los elementos, y depende de muchos factores, desde el currículo mismo, entonces, qué tantos objetivos de aprendizaje se pretenden por semestre, qué tanto el profesor quiere adaptar sus clases a este tipo de principios, qué tanto el currículo se puede flexibilizar a llegar a todos y no solo a una población con inteligencia promedio que dicen. Y este tipo de cuestiones, o sea, las barreras no son necesariamente físicas, las barreras son entre las mismas personas. Si yo desconozco la diferencia, posiblemente poco me quiera comprometer con el cambio y la atención a la diversidad. Entonces las barreras las ponemos nosotros realmente. Muchas gracias, profe, por sus respuestas hasta el momento. Voy a leer 3 preguntas más y daré cierre a la sesión de preguntas. Ya luego, pues, daremos el cierre a la conferencia. Vale. El profesor Juan Carlos pregunta, ¿cómo promover a las universidades el concepto de inclusión? Bueno, ahí tiene que estar convencido desde el rector para abajo. Entonces, si el rector está convencido de que hay necesidad de hacer políticas de inclusión dentro de la universidad, todo se empieza a movilizar. Entonces, en este caso se dio, ya llevan unos años las compañeras, soy realmente nueva en la universidad, y ellas llevan ya varios años batallando con que el resto del mundo vea esta necesidad de incluir políticas, de incluir prácticas dentro de la universidad que nos permitan atender a toda la población. Entonces, ¿cómo se promueve? Desde el convencimiento de los directivos de cada institución, sea universidad, sea colegio,
si se quiere desde arriba, también mostrando que estas prácticas efectivamente cambian los ambientes de aprendizaje. Yo creo que eso es como muestra significativa para que ellos intenten ello. Pero ahí sí todos tenemos que hablar casi que el mismo lenguaje. El profesor Juan Carlos pregunta lo siguiente: un joven estudiante universitario con Asperger, ¿puede esforzarse a pesar que los especialistas dicen que hasta donde él pueda? Sí, se pueden esforzar, ellos pueden adaptar sus rutinas, así como lo hicieron, por ejemplo, la rutina de ir a la universidad fue interrumpida en marzo cuando se dio el inicio de la pandemia y entonces ellos pueden adaptarse a varias situaciones. ¿De qué depende? Depende de las condiciones externas que le ayuden a esa adaptación. Entonces, sí puede llegar incluso hasta la vida laboral, aparte de hacer cosas sencillas como lo proponen las investigaciones de compras. Es conocido varios casos de personas famosas y no famosas que están en la vida laboral actualmente y eso no es, digámoslo así, no debe ser impedimento llegar hasta allí. Profe, ya para cerrar, ¿la atención a la diversidad es personal o política de la universidad? En la Uninorte es política institucional, sin embargo, digámoslo así, el Comité de Políticas no ha sacado su documento final, pero el Comité de Atención a la Diversidad ya funciona, ya tiene más de un año funcionando como tal. Hay estudiantes en ruta de inclusión dentro de la universidad y estudiantes nuevos que ingresan ahorita también son incluidos en esta ruta, es decir, es por parte de la institución y pues caminamos en ello. Cada vez que hay un estudiante que ingresa a la ruta, se cita, reúne el comité junto con el director de departamento y empieza ahí como a movilizarse qué estancias debemos contactar para que el estudiante se sienta atendido dentro pues, de las características que él tiene. Entonces, esto es cuestión de la Uninorte, es institucional. Profe, ¿y tiene datos en relación con la inserción laboral y los logros de esos estudiantes, pero en cursos más avanzados? No en este momento, pero sí existen. Es decir, yo en lo que he hecho no porque estoy dedicada al primer semestre de esa carrera. Sin embargo, sí existen, claro que sí, esos datos. Sería dejar el correo y referenciarlos porque algunos de los artículos que se consultaron para esta revisión bibliográfica de las que les comenté aparecen datos en relación con eso. Gracias, profe. Y ya cerramos la sesión de preguntas con la pregunta de la profe Isabel y es: ¿qué estrategias se están utilizando para construir comunidad y concientizar a las personas en la neurodiversidad u otros tipos de diversidad? Hablamos en la presentación de 7 talleres que se han hecho para concientizar desde los pares académicos, que son los mismos estudiantes de la universidad que apoyan a otros estudiantes, concientizar a los profesores, también a los trabajadores de la universidad. Ya se llevan varios talleres en los que presentamos este espectro de diversidad con la que contamos en la universidad y pues se dan algunas estrategias iniciales porque también pues el comité lleva un año, pero también es nuestras primeras experiencias en este sentido. Profe, ya con esta respuesta damos cierre a la sesión de preguntas. Y nuevamente, profe Jenny, muchísimas gracias a usted también, profesor Pierre, por estar el día de hoy con nosotros y compartir este tema pertinente y pues muy importante para nuestra comunidad de educación matemática. Para cerrar la conferencia, voy a dar paso al profesor y director de una empresa docente, el profesor Pedro Gómez, quien tiene también información sobre el desarrollo de las actividades en una empresa docente. Profe Jenny, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y a todos los asistentes también. Voy Profe a dejar Pedro. entonces compartir para que el profe Pedro pueda compartir su pantalla. Claro que sí, muchísimas gracias. Profe Pedro, doy paso. Muchas gracias, Camilo.
Muchas gracias, profesora Jenny y profesor Pierre, por esta charla tan interesante e instructiva. En muchas de las charlas que hemos tenido en este espacio de una empresa docente han surgido preguntas múltiples sobre el tema de la diversidad y nos agrada muchísimo ver que al fin podemos contribuir con información e ideas relacionadas con ese tema. Ha sido muy interesante. Han tenido ustedes una audiencia muy nutrida y a pesar de la extensión de la conferencia, la gran mayoría de los asistentes se han mantenido aquí. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a Camilo por organizar esta charla y a Camilo y a Paola por haber logrado resolver los problemas técnicos que nunca habíamos enfrentado de poder tener un intérprete de lenguaje de señas conjuntamente con una presentación. De aquí en adelante, y como lo hago usualmente en estas ocasiones, voy a darles algo de información. Voy a poner en el chat una gran cantidad de enlaces, los pongo ahí para que ustedes puedan copiar y pegarlos para el futuro, porque voy a darles información sobre nuestras actividades futuras en este proyecto de aprender y enseñar matemáticas desde casa. Si ustedes tienen preguntas adicionales, pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico eventos-ud@uniandes.edu.co. Los videos y las transparencias de esta presentación, como les decía Camilo, estarán disponibles en los próximos días en las páginas de UED. Los invito, como siempre, a visitar el repositorio FUNES, nuestro repositorio digital de documentos de educación matemática, que en este momento tiene 15.741 documentos, todos de libre acceso y completamente gratuitos. De la misma manera, allí quedará publicadas las transparencias de la profesora Jenny. También invitarlos a nuestro canal de YouTube. Lo encuentran en YouTube con Una Empresa Docente, donde estará el video de esta charla junto con otros 1.500 videos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Para quienes quieran tener información sobre el proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas desde Casa y para quienes no quieran retener todos los enlaces que les he enviado, basta un solo enlace, el enlace a la página web del proyecto, donde ustedes encontrarán toda la información de las actividades que hemos venido desarrollando desde hace 3 meses y medio para apoyar a los profesores de matemáticas en esta situación del confinamiento. Los invito muy especialmente para el próximo martes 21 de julio a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia, en esta misma sala, para la charla que nos dará la profesora Yetza Díaz, titulada Dinamización de aulas virtuales con algunas herramientas e instrumentos TIC, TAC y TEP. Y los invito muy especialmente para de mañana en una semana, el sábado 25 de julio, vamos a tener al profesor Lorenzo Blanco. El profesor Lorenzo Blanco es un especialista en educación matemática español. Durante mucho tiempo fue el presidente de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, quien nos dará una charla titulada El entorno urbano como contexto y pretexto para hacer matemáticas. Esta conferencia no será el viernes próximo, porque a las 5:30 de la tarde es la madrugada de España. Será el sábado 25 de julio a las 8 de la mañana. Camilo, no, creo que hay un error ahí, ¿o no? No, profe, sí, lo concretamos. ¿Es a las 9 de la mañana o a las 8? Sí, 9 de la mañana concretamos con el profe Lorenzo.
discúlpenos, es 9 de la mañana. Yo incurrí en un error ahí, disculpen. Sábado 25 de julio. Como les he comentado, pues nos agrada mucho tener a todos nuestros colegas o a muchos colegas colombianos y latinoamericanos en los espacios que estamos creando para los profesores de matemáticas, pero los invitamos a participar también, no solamente asistiendo a charlas, sino proponiendo sus charlas. Basta llenar un formulario y el comité académico del proyecto lo considerará y ustedes podrán contar su experiencia, los problemas que han enfrentado, las soluciones que han encontrado y los resultados que han obtenido con esas soluciones. Les recuerdo que hemos creado un grupo de WhatsApp que ya está llegando a los 380 miembros, un espacio en que todos los profesores que se vinculen a través del enlace pueden participar en él, pueden hacer preguntas, proponer respuestas, encontrar recursos, etc. Y lo mismo que participen en nuestro grupo de Facebook Conversemos de Educación Matemática, otro espacio en que podemos interactuar y continuar construyendo entre todos comunidad, esta comunidad en la que todos aprendemos de todos. Para quienes no lo hayan hecho, les recomiendo muy especialmente que respondan el formulario del proyecto. Esto nos permite ir alimentando esta información sobre la situación que estamos viviendo, los problemas que estamos enfrentando y las soluciones que estamos usando. Y no solamente responderlo, ustedes pueden ver cómo se comportan estas respuestas de manera gráfica e interactiva. En este momento estamos teniendo ya más de 1.200 respuestas y les agradezco a todos los profesores que lo han hecho. Pero además es respondiendo a este formulario que ustedes nos permiten tener su dirección de correo electrónico con la que les podemos informar de las actividades que estamos realizando y vamos a realizar. Para quienes estén preocupados por materiales y recursos que puedan usar para sus clases en esta situación, hemos construido un portal, una página también abierta, completamente gratuita, donde ustedes encontrarán casi 100 enlaces a sitios donde hay materiales imprimibles o virtuales, actividades, documentación, herramientas virtuales, etc. Y finalmente, nuestros cursos virtuales. Vamos a abrir una segunda cohorte de nuestros cursos virtuales. Los dos cursos son cómo diseñar e implementar una guía en tiempos de cuarentena y virtualidad y matemáticas. Tengo que informarles que nos vimos obligados a cerrar las inscripciones del curso Virtualidad y Matemáticas porque en este momento tenemos 1.400 personas preinscritas y no vamos a alcanzar a atenderlas a todas como lo desearíamos. El curso Cómo diseñar e implementar una guía en tiempos de cuarentena, las inscripciones estarán abiertas por unos pocos días antes de que tomemos decisiones sobre la próxima cohorte. Como ustedes saben, estos cursos virtuales son completamente gratuitos gracias al apoyo del Fondo Puentes de Caña y de la Fundación Carvajal. Entonces, si ustedes están interesados en estos cursos, pues les informo, cada curso son 4 sesiones de 2 horas, de 5 a 7 de la noche hora de Colombia. La segunda cohorte del curso de virtualidad tendrá lugar los días 3, 5, 6 y 12 de agosto y la segunda cohorte del curso de guías tendrá lugar los días 5, 6, 12 y 13 de agosto. Infortunadamente tenemos cupos limitados. Si usted ya está inscrito en el curso de virtualidad, verifique que tenemos registrado que respondió el formulario del proyecto desde casa en la página de
requisitos de los cursos que les envié por el chat. Ahí ustedes pueden entrar y verificar si están cumpliendo los requisitos. Para el curso de guías es necesario haber respondido el formulario del proyecto desde casa, eso es un formulario, haber respondido el formulario de investigación sobre guías, eso es otro formulario, y haber proporcionado las guías que ustedes hayan usado al comienzo del confinamiento y una guía actual. De nuevo, en la página de requisitos de los cursos, ustedes pueden ahí tener los enlaces para responder los formularios y satisfacer los requisitos. Y además ahí encuentran ustedes el enlace en el que pueden verificar si nosotros tenemos registrado que ustedes han satisfecho los requisitos. Yo recibo muchos mensajes de profesores que me dicen, ya lo hice, pero no aparezco registrado. Eso puede ser consecuencia de dos cosas, que la página de verificación de requisitos no se actualiza inmediatamente, ustedes responden un formulario o suben las guías, se actualiza más o menos cada 15 minutos, pero también hemos tenido una situación y es profesores que por alguna razón han incurrido en algún error de su dirección de correo electrónico y no aparecen, porque nosotros lo que estamos registrando para identificar este fin de semana enviar un mensaje de correo electrónico con todo lo que acabo de decir. Dada la demanda que estamos teniendo para los cursos, les vamos a solicitar muy especialmente que respondan otro formulario muy corto, es solamente una pregunta, su dirección de correo electrónico, en la que nos manifiesten su interés de asistir a uno de los dos cursos, porque vamos a seleccionar las personas admitidas a los cursos de aquellas que realmente nos confirmen que están interesadas en uno de esos dos cursos. Aquellas personas que respondan el formulario de confirmación de interés a los dos cursos simultáneamente, no las tendremos en cuenta. Por favor, respondan solamente uno de los dos formularios. Haremos todo lo posible para poder atender a tantas personas como podamos. Si no es en esta segunda cohorte, ojalá en una tercera cohorte. De nuevo, yo no puedo más que agradecer a nuestros aliados, el Fondo Puentes de Caña y la Fundación Carvajal, y estamos buscando más aliados que son quienes nos hacen posible que les podamos ofrecer estos cursos y todas las actividades del proyecto Aprender y Enseñar Matemáticas de manera gratuita. Recibo muchos mensajes preguntándome si la asistencia a estas charlas tiene un certificado. No, estas charlas las estamos ofreciendo de manera completamente gratuita y de libre acceso a todos los profesores de matemáticas interesados en progresar en su práctica docente y en contribuir al aprendizaje de sus estudiantes. No producimos certificados por asistir a estas charlas. De nuevo, no olviden que participar y crear comunidad no es solamente escuchar, también es compartir. Por consiguiente, los invito a que hagan propuestas para charlas en el ciclo de experiencias de práctica a distancia. Muchas gracias a todos los asistentes a esta sesión. Paola me hace la claridad. Las personas que sean admitidas a los cursos y que asistan a todas las 4 sesiones de uno de los cursos recibirán una constancia de asistencia. Y de la misma manera, las personas que presentan charlas en el ciclo de experiencias de práctica a distancia reciben una constancia de su participación.